Soy mi amigo por todo el continente, viajando por ciudades, conociendo a su gente. Pasé por Argentina, Colombia y Venezuela, bailé el tango y la cumbia, canté llanera. Acá, Nicaragua, en Paraguay, parecen pinturas, llegué hasta el Ecuador, mitad de nuestra tierra, y pude darme cuenta que América, viva América, viva América, viva América, viva América, la bendita. Soy mi amigo por todo el continente, conociendo a su gente. Por Argentina, por Venezuela, bailé el tango y la cumbia, canté el alma llanera. Pasé por Costa Rica, Nicaragua, y estuve hasta el Ecuador, mitad de nuestra tierra, y pude darme cuenta que América es muy viva. América, viva América, América, tierra tan querida. Viva América, Dios me la bendiga. Soñando por todo el continente, viajando padres, conociendo a su gente. Pasé por Argentina, Colombia y Venezuela, bailé el tango y la cumbia, canté el alma llanera. Pasé por Costa Rica, Nicaragua y Honduras, estuve en Paraguay y Honduras, llegué hasta el Ecuador, nuestra tierra, que América es muy bella. Viva América, viva América, viva América, viva Dios te la bendiga. Yo voy por todo el continente, viajando por ciudades, conociendo a su gente. Pasé por Venezuela, bailé el tango y la cumbia, canté el alma llanera. Nicaragua, Honduras, Paraguay, y parecen pinturas, llegué hasta el Ecuador, mitad de nuestra tierra, cuenta América es muy viva América, viva América, Te viva lo indico. América,
Muy buenas tardes y bienvenidos a Viva América, el programa que le orienta para su bienestar y su futuro. Dirigido por quien les habla, Johnny Torres, Viva América se transmite todos los martes desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde desde las instalaciones de Save Latin America en Union City. Y se transmite a través de Facebook y YouTube. Y doña Alexi no está hoy con nosotros, está sus diligencias personales, pero yo estoy solito con Dios y la Virgen para traerle buenas informaciones que a ustedes siempre le van a interesar, porque esa es la misión de Viva América, de traer a su audiencia informaciones que sean útiles, que les ayuden en algo a nuestra audiencia. Y nuestros directores técnicos, don Antonio y don Alejandro, sí están con nosotros, no me dejaron solo, están con nosotros aquí. Y don Alejandro está aquí en el estudio y don Tony está en México disfrutando de una temperatura muy rica y de esos tacos y escuchando sus mariachis. Señor Tony, you're very lucky. All right. Y don Alejandro Aguirre, pues sigue adelante con su empresa editorial, reclutando autores, ya tiene más de 70 autores, y es muy importante, continúa siendo voluntario de Save Latin America y es el ingeniero de este programa, que dice cuándo va, cómo no va, y con Tony le ayuda desde allá de México. Hoy tenemos un programa muy especial y vamos a iniciar un segmento que se llama, o que lo titulo, ¿sabía usted? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que son muy interesantes. Hoy vamos a iniciar ese segmento. ¿Sabía usted o lo sabía usted? Más adelante tenemos un par de notas en ese nuevo segmento. También ofreceremos información de cómo lidiar con un evento traumático. Es interesante. Nunca pensamos en un evento traumático, pero lo podemos tener en cualquier momento. De hecho, muchas veces cuando más tranquilo tú estás, te surgen problemas y se forma un evento traumático y muchas veces no sabemos bregar con ello y lo vamos a discutir más adelante. Vamos a hablar sobre el origen de las bodegas. El origen de las bodegas, que son realmente la fuente o la base del desarrollo de toda la economía hispana en los Estados Unidos. Y vamos a hablar también sobre Save Latin America. Pero vamos a estrenar ¿lo sabía usted? ¿Sabía usted que el consumidor norteamericano promedio consume 109 libras de carne roja cada año? 109 libras de carne roja cada año consume el americano promedio. Y la carne roja es muy buena si no la abusamos, si no comemos de ella más de la cuenta. ¿Sabía usted que hay estudios que revelan que comer carne roja en exceso y procesadas, o sea, carne roja, además de los procesados, los embutidos, quiero decir, aumenta la tasa de muertes prematuras? Lo voy a repetir porque esto sí es importante. ¿Sabía usted que hay estudios que revelan que comer carne roja y procesadas
aumenta la tasa de muertes prematuras, aumenta las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer. ¿Sabía usted que el negocio de bodegas, impulsado por los puertorriqueños en el 1920, al comienzo del 2020, del año 2020, cumple un siglo, o sea, 100 años? ¿Y sabía usted que la bodega constituyó el inicio de los negocios hispanos en los Estados Unidos, mayormente en New York, New Jersey y Connecticut? Si no sabía esas tres informaciones, pues nos gustaría que nos lo diga, porque todas las semanas en lo adelante vamos a tener este tipo de información. Mientras tanto, hoy doña Alexi no está aquí y podríamos también de hablar de un sabía, otro sabía usted. O sea, ¿sabía usted que este año usted tiene que participar en el census? O sea, que debe ser contado en el census, y que hay unos programas maravillosos y que se crean empleos y que hay agencias que en este momento están dando adiestramiento para emplear a personas que vayan buscando las informaciones del census. Y vamos a hablar de Save Latin America. Save Latin America, como siempre, comienza su año muy bien, y entre las cosas que tenemos son los servicios que tenemos aquí en el Centro de Recursos Comunitarios de Save Latin America, ubicado en el 138 de la calle 39 en Union City, y aquí estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días, y tenemos cursos de ciudadanía. Tenemos un curso de ciudadanía donde ayudamos, preparamos a las personas para que den para su entrevista de final, donde se hacen ciudadanos. Tenemos también un programa fabuloso que tiene que ver con la salud, exámenes de la próstata. Y estoy hablando con los hombres que somos tan renuentes, tan apáticos al bendito examen de la próstata, que se lo puede hacer por la sangre. Ya no es necesario que se haga el examen rectal, pero dicen aquellos que saben de estas cosas que el examen rectal es el más apropiado. Pero déjenme decirle que sea rectal o no, nosotros los hombres somos muy apáticos porque le tenemos miedo al bendito examen. Y le preguntaba yo a alguien en cierta ocasión, un hombre como de 60 años que nunca se había examinado su próstata, y cuando le pregunto por qué no se había examinado la próstata, me ha dicho el buen señor que tiene miedo que le pronostiquen cáncer. Señor, esa es la idea, que si tienen un cáncer, lo pesquen a tiempo, porque si esperas hasta que se desarrolle, a lo mejor ya no hay remedio, pero si lo pescan a tiempo, si lo identifican a tiempo, sí hay remedio. Para varones de 50 a 69 años, todos los días pueden venir aquí a las oficinas o al centro comunitario de Save Latin America, y se te va a dar un certificado y se te va a hacer una cita para que vayas al hospital, al médico o a una clínica y te hagas el examen de la próstata. Y si quieres más información a este efecto, puedes llamar al 201-271-7474. Repito, este es el teléfono de Save Latin America en Union City, New Jersey, 201-271-7474. Pero no nos olvidamos de nuestras damitas. Para nuestras damas también tenemos, y todo esto no hay costo alguno. Para las damas tenemos en el curso
en el Centro de Recursos Comunitarios tenemos para las damas de entre los 40 y los 74 años, tenemos Papa Nicolau y mamografía. Usted viene, se persona en la oficina, se le da un certificado y se le hace una cita y usted va y se examina y en el nombre de Dios, como se va a encontrar mayormente que usted está bien, pues ya usted sabe que está bien. Déjenme decirle que hay casos muy interesantes. En un caso específico es una persona que pasó por nuestras oficinas con una amiga y pensó que se acordó que era la dirección que ofrecíamos para hacer Papa Nicolau y mamografía y le dijo a su amiga, vamos a entrar aquí, que aquí hacen exámenes de mamografía y de Papa Nicolau de gratis. Y entró, se le dio su certificado y se le hizo su cita y cuando fue a la cita la pobre señora le encontraron cáncer de los 2 senos y no tenía ningún dolor, no tenía ninguna señal de que estaba mal de salud, pero ahí estaban un cáncer en los 2 senos. Uno nunca sabe. Hay que aprovechar estas oportunidades porque déjeme decirle, si usted aprovecha estas oportunidades y le identifican señales de algo malo en su sistema, sea en la próstata, o sea su seno, o sea el colon rectal, déjeme decirle, le van a atender inmediatamente. No charge. Eso lo encuentra aquí en Save Latin America, en el 138 de la calle 39, en Union City. Y si quiere más información, repito, el teléfono es 201-271-7474. Es importante también, muchas personas que están fumando y no han podido dejar de fumar, pues el hospital Hackensack tiene un programa por medio de Save Latin America, o sea, nosotros tenemos un programa por medio del hospital Hackensack que te da un tratamiento de 6 meses, no te cuesta nada y te ayuda a deshacerte de la bendita y peligrosa fumar. Del fumar te ayuda a salir de esa fumadera que hace tanto daño. De hecho, ahora mismo conozco una persona que ha fumado por 50 años y hace apenas 1 o 2 semanas le han detectado cáncer del pulmón y se lo achacan a 50 años de haber fumado. ¿Usted cuántos años lleva fumando? Y se siente muy cómodo. Pues déjenme decirle que no se va a sentir nada de cómodo cuando siga fumando y dentro de unos años vaya al doctor y le digan que tiene cáncer. Es muy, muy triste. Pero saben, nosotros tenemos una campaña siempre en Save Latin America de prevención, porque nosotros los hispanos no practicamos prevención. Nos sentimos bien, pero hay problemas que a veces se apoderan de nuestro sistema físico y no nos da ninguna señal. Los cánceres de las páncreas, por ejemplo, leía yo un reporte. El cáncer de la páncreas, cuando te dan las señales, cuando ya no hay remedio. Entonces, ¿por qué no practicar prevención? Olvidemos nuestra cultura en ese sentido. En nuestros países de origen no practicamos prevención. ¿Por qué? Por una serie de razones. Los doctores están muy lejos, el árbol de limones y de toronja y de chinas, como decimos en Puerto Rico, naranja, como le llaman en otros sitios, está ahí, cogemos 2 o 3 hojitas y hacemos un guarapo y nos lo bebemos y creemos que nos sentimos bien. No, hay que practicar prevención.
Yo me he salvado 2 o 3 por practicar prevención. Y entonces nuestra gente es muy, muy apática a examinarse, a ir al doctor. Te ponen 20,000 excusas. Pero señora, señor que me escucha, hay que examinarse la próstata, hay que examinarse tu colon recta, hay que examinarte tus senos, hay que examinarse, hay que estar constantemente buscando algo que pudiera estar en nuestro sistema sin darnos ningún tipo de señal. Y vamos a hablar algo bien interesante. ¿Cómo lidiar con un evento traumático? ¿Sabe usted cuántas veces no estamos tranquilitos en el seno de nuestro hogar o en nuestra oficina o en nuestro trabajo? Y de momento surge algo que nos convierte en un verdadero dolor de cabeza, en un trauma. Y nosotros no estamos preparados porque nos prevenimos, somos apáticos a la prevención. Cuando nos pasa el problema nos volvemos locos y hacemos cualquier cosa porque se nos arregle nuestro problema. Pero mientras estamos bien, no le prestamos atención a lo que nos pueda pasar. Un evento traumático es chocante, es temeroso, o una experiencia peligrosa que afecta emocionalmente a la persona. Un evento traumático te afecta emocionalmente, cualquiera que sea, por simple que sea. El nene se cayó de la cuna, bingo, allá hay un evento traumático. Los eventos traumáticos pueden incluir desastres naturales. Lamentablemente, fíjense ustedes lo que ha pasado en Puerto Rico últimamente. Ha destrozado unas cuantas miles de casas, personas que se han quedado sin nada. Estaba muy tranquilo y de momento la tierra tembló y se creó el trauma. Y tú nunca pensaste en eso, tú nunca pudiste hacer un plan para si algo así ocurría. Un desastre natural que puede ser un terremoto, que puede ser una inundación, que puede ser un temporal, que puede ser cualquier cosa. Puede ser un fuego, que puede ser un tornado, una tormenta. La muerte es de alguien la muerte de alguien cercano, eso puede ser otro trauma, o casi siempre es un trauma de alguien cercano a ti, de un familiar, especialmente si es una muerte repentina. Y eso pasa todos los días, y nosotros nunca pensamos en la muerte. Le tenemos miedo. Pero déjenme decirle que hay que ser realista. Yo decía en uno de mis programas anteriormente de que yo tengo 90 años, de hecho 90 años con 4 meses y medio. Yo sé que nací el 29 de agosto de 1929. Eso lo sé yo. ¿Cuándo, cómo y dónde va a ser mi despedida? Eso no lo sé. Pero estoy preparado mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, en toda forma estoy preparado para cuando llegue el día. ¿Por qué? Porque estoy seguro que va a llegar ese día. Tan seguro estoy que va a llegar ese día, como tan seguro estoy que nací el 29 de agosto de 1929. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ser práctico, realista.
Pero aquellos que le tienen miedo a la muerte, métanse a la iglesia, señores, oren, hablen con su Dios o con su Jehová o con su Señor o con el divino creador, como usted tenga bien llamarle. Pero evítese el sufrir porque va a llegar ese día. Ese día va a llegar, period. Y usted no sabe cuándo, ni dónde, ni cómo. Otro evento trágico puede ser una enfermedad terminal. A usted le dijeron que tiene una enfermedad terminal y usted no estaba preparado para lidiar con esa situación. Tenemos que ser realistas y estar listos para bregar con cualquier situación, cualquiera que ésta sea. Eventos estresantes en la familia como un divorcio, como una mudanza. Las mudanzas son muy estresantes, como quedarse sin casa, el rompimiento de relaciones familiares o el encarcelamiento de una persona. Mire, hay un señor en su casa tranquilo y a la medianoche le tocan en la puerta y lo arrestan. El señor no sabía por qué lo arrestaban. Un hombre serio, responsable, que ha cumplido siempre con la ley y de momento se encuentra tras una reja. Falsa identificación. Alguien con el nombre y apellido de él que había cometido unos desarreglos con la ley. Y entonces descubrieron que en tal sitio, en tal apartamento, vivía fulano de tal. Y sí tenía el mismo nombre, pero no era la persona. Pero le pasó, es un trauma. Y eso le puede pasar a cualquiera. ¿Cuántas veces las personas que no han cometido ningún delito, como este caso, han sido arrestados? Eso pasa todos los días. Y entonces, las experiencias de ser testigo de un acto de violencia. Me contaba una vez una señora en uno de mis seminarios que su niñita de 12 años llegó a la casa pálida, ahogada, apenas podía hablar porque vio una pelea en la calle. Una pelea que vea un niño, una pelea que tuvo un acto de violencia que causa un trauma, un evento traumático, un dolor físico que causa un momento traumático, un evento traumático, las heridas, el bullying, estos pobres niños que son víctimas de abusos de otros niños. Esos niños viven casi continuamente en un trauma, ¿sí? Cada momento para que se recuerdan ellos del joven, el niño que les da miedo. Son momentos traumáticos y no se atreven a discutirlos con nadie, no se atreven a hablar de ello. Y la violencia sexual o la violencia doméstica. Todos estos son eventos traumáticos que pueden llegar de un momento a otro. Cuando menos tú los esperas, ahí puede estar ese evento traumático. Pero hay unas respuestas. Hay muchas respuestas diferentes a los eventos, diferentes a los eventos traumáticos. La mayor parte de las personas tienen respuestas, reacciones intensas inmediatamente después de un acto traumático y a menudo por varias semanas y hasta meses después de un evento traumático. Estas respuestas pueden incluir sentirse ansioso. Sientes ansioso por un tiempo.
o te puedes sentir triste, o te puedes sentir enojado por lo que te pasó o por la experiencia que tuviste. Problemas de concentración y problemas para dormir. Tú no duermes porque viste un acto de violencia, porque fuiste víctima de violencia, porque fuiste víctima de un abuso. No vas a dormir, vas a perder tu habilidad de concentración y vas a estar en un continuo pensar de lo que vistes, de lo que sentiste, por lo que pasó. Y es necesario hacer programas para bregar o para lidiar, debo haber dicho, con estos eventos que pueden llegar de un momento a otro. Ahora bien, para la mayor parte de las personas, estas son respuestas normales y esperadas. Respuestas normales y esperadas que generalmente desaparecen con el tiempo, pero tienen un tiempo de angustia que puede ser 2 o 3 días, puede ser un día, puede ser 2 o 3 días, puede ser una semana, pueden ser meses, quién sabe. Pero tenemos una vez más que prepararnos mentalmente. Las formas saludables para lidiar con estos periodos difíciles incluyen evitar el alcohol. Cuando estás sufriendo de alguna cosa que te causó trauma, stay the hell away from alcohol. Olvídate del alcohol, no te va a ayudar. Tú crees que te ayuda, pero no te va a ayudar. Y si son otras drogas, peor todavía. El estar en compañía de seres queridos y amigos es importante. Es importante buscar ayuda. Es importante buscar ayuda psicológica. Es importante venir a Save Latin America y consultar con nuestros profesionales las cosas que te estén molestando. Si eres víctima o si has sido testigo de algún acto de violencia o si has sido víctima de algún acto de violencia, de algún abuso. Y déjenme decirle, aquí vino en cierta ocasión una señora con unos cuantos moretones, una señora joven, como de 45 años, y violencia doméstica. Cuando se le habló de llamar a la policía, la señora se fue y 2 o 3 días más tarde vino otra vez. No, te fuiste, no te esperaste que se te ayudara en este problema. No, ya yo hablé con él y él se arregló. Pobrecito. Hablé con él y se arregló en 3 días. That's not gonna happen. No funciona así la cosa. Y entonces tenemos que prepararnos, tenemos que informarnos, tenemos que escuchar todos los martes de 12 del mediodía a 1 de la tarde, Viva América, donde tenemos muchísimas informaciones que usted no escucha en ningún otro sitio, pero aquí la va a escuchar porque este es el programa que lo orienta para su bienestar y para su futuro. Y tenemos todos los martes informaciones diferentes, como la que vamos a tener más adelante sobre la historia de las bodegas. Es fabulosa la historia de las bodegas. Para el año vamos a hablar de la historia de las bodegas. Vamos a quitarnos los pensamientos de los traumas por ahora. Vamos a hablar de algo más placentero, porque hablar de la historia de las bodegas es bien placentero, porque es parte de nuestra historia, es parte de la historia de la comunidad, del desarrollo de la comunidad latinoamericana aquí en esta gran nación americana
que nos acoge a todos y que nos ayuda a todos. Por allá por el año 910, Joseph Victory establece la primera bodega hispana en Manhattan. Para el año 1920 ya existían unas cuantas bodegas y carnicerías, mayormente eran españolas. Así comienza la evolución del negocio de bodegas y de otros tipos de negocios hispanos en la ciudad de New York, que más adelante se extiende a New Jersey y a Connecticut. Al formarse las comunidades, se crean las necesidades, o sea, se formaba la comunidad puertorriqueña, que vamos a hablar más adelante de ella, y entonces se forman las necesidades. Los puertorriqueños querían sus productos puertorriqueños y entonces se forman las comunidades y ahí vienen las necesidades. Pero vamos a hacer un pequeño corto para un comercial. Regreso en unos segundos. Soñando voy, mi amigo, por todo el continente, viajando por ciudades, conociendo a su gente. Pasé por Argentina, Colombia y Venezuela, bailé el tango y la cumbia, canté la alma llanera. Pasé por Costa Rica, Nicaragua y Honduras, estuve en Paraguay y parecen pinturas. Llegué hasta el Ecuador, mitad de nuestra tierra, y pude darme cuenta que América es muy bella. ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Tierra tan querida! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! Dios te la bendiga. ¿Cómo se desarrolla la comunidad comercial hispana en los Estados Unidos? Decía que los negocios hispanos en la ciudad de Nueva York, al formarse las comunidades se crean las necesidades y entonces vienen las dietas y nace el mercado hispano. Primero surge la comunidad, luego surgen los bodegueros. Así se escribe la historia latina en esta parte de los Estados Unidos, porque cuando hablamos de México, México no venía aquí, ya estaban aquí. Pero esa es otra historia que un día de esto vamos a hablar de ella, porque es una historia muy linda. La comunidad latinoamericana, muchos hemos llegado aquí a Estados Unidos, pero los mexicanos ya estaban aquí de principio, antes que los filigreses. Pues nosotros también llegamos antes que los puertorriqueños también llegaron antes que los filigreses. Pero esa es otra historia que más adelante vamos a hablar de ella. Pero lo cierto es que en el 1910 los españoles comienzan su bodega. Los puertorriqueños siguen a los españoles y vienen a vivir a Nueva York. Para el 1917 los puertorriqueños son declarados ciudadanos
de Estados Unidos y pueden entonces viajar y venir al país sin visas y sin pasaportes. Los españoles empiezan entonces a emplear a los puertorriqueños y para trabajar en las tiendas. En muchos años, en muchos casos, establecieron sociedades, pero a medida que aumentaba la población puertorriqueña, estos iniciaron sus propios negocios de víveres al detal y como los españoles también le llamaron bodegas. Para el 1910 solamente vivían 1,000 puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. Para el 1930 ya habían más de 50,000 puertorriqueños y en el 1940 ese número de puertorriqueños había aumentado a 70,000. Es decir, en el 1970 había 70,000 puertorriqueños en la ciudad de Nueva York y ya comenzaba a hacerse fuerte el negocio de bodegas. A medida que aumentaba la comunidad de puertorriqueños, también aumentaban los negocios hispanos, pero las bodegas son las que más crecían en aquel entonces. Para el 1935 se organiza la Asociación de Bodegueros que se llamaba The Spanish Grocers Association. El bodeguero se hace más visible y reconoce entonces que para resolver sus problemas tenía que unir fuerzas y presentar un frente unido. Mientras tanto, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, desde el 1939 al 1945, la inmigración puertorriqueña merma. ¿Por qué merma la inmigración puertorriqueña? Simplemente porque los alemanes habían hecho un bloqueo y ese bloqueo se mantenía y mantienen los alemanes durante ese bloqueo. Los puertorriqueños evitan que vengan acá. La guerra entonces termina y ocurren dos cosas. Tienen un efecto directo en la inmigración puertorriqueña. ¿Por qué? Por la escasez de empleo en Puerto Rico, número uno. Número dos, por la escasez de trabajadores semiadiestros y no adiestros en Nueva York. Y comienzan los puertorriqueños a migrar en grandes números a los Estados Unidos. Y luego viene la llegada de los aviones. Antes venir estaba para puertorriqueños, venir a Estados Unidos, era cosa de unos cuantos días, porque venían en vapor, en barco. Yo me recuerdo de niño en Puerto Rico cuando yo oía hablar de un barco que le llamaban el Cuamo y otro barco que le llamaban el Marine Tiger, porque eran los que más puertorriqueños traían de Puerto Rico acá. Y en el desarrollo del avión de pasajeros, el viaje de Puerto Rico a Nueva York, que anteriormente tomaba unos 3 o 4 días en los barcos, pues ahora, aquí está como el Cuamo, el Ponce, había otro que se llamaba el Ponce, además del Marine Tiger. Se reduce entonces el viaje de 3 o 4 días a 12 horas por avión, 12 y 8 horas. Y comienzan los puertorriqueños a venir en gran masas y ahora que hecho, creo que son 2 horas y media que se echa en venir de Puerto Rico aquí. Y así pues viene entonces el puertorriqueño, comienza a desarrollar su negocito de bodegas. El puertorriqueño hacía lo mismo que hicieron todos los europeos. Lo que nosotros llamamos bodega es lo que los europeos llamaron Mom and Pop Grocery Store o Neighborhood Grocery Store
o simplemente grocery store, delicatessen. Los europeos le llamaban delicatessen, los españoles le llamaron bodega, y el puertorriqueño pues se quedó con el nombre de bodega, porque en Puerto Rico el nombre de bodega no se conocía. Se conocía el cafetín, se conocía el colmado, pero bodega no era el dueño. Pues el resultado de todos estos factores de inmediato es que entonces la bodega comienza a desarrollar grandemente. Y déjenme darle unos datos bien interesantes. Dije que en el 1910 Joseph Victorious abre su primer bodega en Manhattan. En el 1920, como dije anteriormente, los españoles comienzan a emplear los puertorriqueños que venían en masa. En el 1930, los puertorriqueños entran en el negocio de bodega ya en números bastante notables. Y para el 1935 se establece la Organización de Bodegueros Puertorriqueños, the Spanish Grocers Association. Y entonces los bodegueros comienzan a hacerse sentir como un grupo de desarrollo económico. Y miren lo siguiente, en el 1940, en ese momento, en el 1935 había 600 bodegas, en el 1935, debo haber dicho, en el 1945 sigue proliferando la bodega y para el 1950 ya el número de bodegas es bastante. Ya estábamos hablando de 4.500 bodegas. Para el 1975 las bodegas entonces sigue creciendo hasta el 1980, cuando ya el número de bodegas se expandió a unos 6.500 bodegas. Y surge entonces lo que tenía que surgir. Del 1920 al 1980 ya había una gran cantidad de años del puertorriqueño en la bodega. Ahora bien, cada 50 años el bodeguero en la bodega cambia de dueño étnico. Ya los puertorriqueños tenían que salir de bodegas y ahora en los años 70 comienzan lentamente a entrar los dominicanos en el negocio de bodega. ¿Y qué pasa? Que entonces para 1980 el 40% de las bodegas ya eran dominicanas. Para 1983 el 63% de las bodegas eran dominicanas. Para el 1985 el 68% de las bodegas eran dominicanas. However, sin embargo, había otro factor que considerar. En los años de los 80 a los 90 también hubo como dueño de bodega el cubano, pero fue una estadía muy corta. ¿Por qué? Porque el negocio de bodega siempre ha sido el primer escalón hacia el desarrollo económico de las personas de menos preparación académica. El puertorriqueño era una inmigración económica. El cubano era una inmigración política, o sea, el cubano que venía aquí era mayormente el cubano profesional que abandonaba, que rechazaba un sistema de gobierno y se iba a su país y venía aquí y encontraba
encontraba un negocito que podía hacer, que era el negocio de bodega, pero él no estaba preparado para el negocio de bodega, su preparación era para negocios grandes. Y entonces nunca siempre me recuerdo la historia de don Vicente Puig. Don Vicente Puig vino a este país y fue un orgullo cubano. Vino con $7 en el bolsillo, un hijo y una hija y su esposa. Y al año ya tenía su almacencito de víveres. Y la gente se preocupaba, ¿y por qué este hombre que vino los otros días ya tiene un almacén y los puertorriqueños aquí seguimos estancados en el negocito de bodega? Pues lo que pasaba era que el señor Vicente Puig en Cuba tenía un almacén de víveres. Cuando vino aquí, venía con un crédito y una experiencia en ese negocio, fue a las compañías y entonces presentó sus credenciales, pidió crédito, que si le podía mover el crédito de Cuba para acá, le movieron su crédito y en corto tiempo ya el señor Puig tenía su negocito de víveres. Entonces, los puertorriqueños, al no tener esas experiencias y esos experiencias y habilidades de conseguir préstamos o asistencia financiera, seguían en su bodeguita. Los dominicanos les pasó lo mismo. El dominicano fue siempre una inmigración económica y encontró en la bodega su forma de desarrollarse económicamente. Lo cierto es que también vinieron en los años 70, 75, 80, vinieron los coreanos con sus tiendas que luego se especializaron en las tiendas de frutas y vegetales, pero comenzaron con las tiendas. Vinieron también más adelante los indios y vinieron también los indios y luego algunos musulmanes. Y hoy día hay una mezcla. La bodega sigue siendo mayormente dominicana, pero hay una mezcla de indios y otros tipos del Middle East que tienen su bodega. Lo cierto es que la bodega tiene una historia muy linda y la historia fue la fuente o fue el escalón que ayudó a la comunidad puertorriqueña a gravitar a otros niveles de desarrollo económico y se establecieron muchísimos otros negocios. Es importante notar que tenemos personas como el doctor Izquierdo, Richard Izquierdo, fundador y dueño de una gran clínica en el Bronx, por allá por el 1962 estableció la clínica San Juan en el Bronx. El doctor Richard Izquierdo fue a colegio y se graduó como médico y su papá le pagó sus estudios con los ingresos de una bodeguita. Tenemos a Cristina Tucci, una gran líder puertorriqueña de los años 60, 70 y 80. Su papá vendía frutas y vegetales a las bodegas. Tenemos a Manny González, un gran líder puertorriqueño. Su papá le pagó su colegio con los ingresos de la bodeguita. Tenemos a Blanca Cedeño igual. Tenemos tantos líderes puertorriqueños, muchos de los cuales ya no están con nosotros, están en mejor vida, pero que esa es la historia de la bodega, no únicamente para los puertorriqueños,
Los dominicanos capitalizaron muy bien el negocio de bodega y ahora son fabulosos con una asociación de supermercados, porque de la bodeguita pasó cuando en el 1965 en el condado del Bronx se vació el East Bronx, se vació allá en Co-op City, y entonces los supermercados abandonaron el área porque no había gente, pero los puertorriqueños y los dominicanos se quedaron con sus bodeguitas y después comenzaron a ocupar los espacios que dejaban los A&P y los Pioneers y otras tiendas de víveres que desaparecían. Y hoy día los dominicanos tienen una asociación fuertísima de supermercados y precisamente creo que en estos días se instaló la nueva directiva de esa organización y les felicitamos y deseamos que esta nueva década sea de mayor progreso en el negocio de víveres, que está cambiando mucho el negocio de víveres. Y lo importante es que debíamos de saber, si ustedes quieren saber más sobre la historia de la bodega y cómo se desarrolla la industria de comercio hispanos, los negocios hispanos, aquí en el área de New York, New Jersey y New Jersey, y Connecticut, give me a call, llámeme al 201-271-7474 y yo con mucho gusto les supliré información. La información es maravillosa. Yo nada más que estoy dando unos datos de unos apuntes que hice hoy, pero la historia del desarrollo de negocios hispanos en los Estados Unidos es maravillosa. Y hoy día en los Estados Unidos contamos con 4.65 millones de hispanos, de negocios hispanos, registrados en el Internal Revenue Service. Y eso es fabuloso. Y seguimos creciendo en el mundo de los negocios y seguimos creciendo como comunidad latinoamericana. Y todo comienza con las bodeguitas de los españoles y los puertorriqueños en el 1910 y en el 1920. Y don Alejandro me está haciendo señas que se me terminó el tiempo. Este tiempo ha voló esta hora, no sé qué pasó con esta hora. Simplemente quiero decirle, amigos, que esto es todo por hoy y que le invitamos a conectarse el próximo martes de 12 de mediodía a la 1 de la tarde cuando transmitiremos un programa similar, y a doña Alexi esperamos que pueda estar con nosotros el próximo martes, si él lo permite, y a cada miembro de nuestra audiencia, a cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes, pido al sumo creador, al gran arquitecto del universo, que edifique para cada uno de ustedes una estructura de paz, de amor y de progreso. Les habló Johnny Torres.